Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse una vez más a las charlas que organiza el grupo de Mujeres y Más. Hoy tengo el placer de presentar al profesor Marco Antey. Él tuvo un doctorado en la Universidad de, se me olvidó el nombre, Ilia. Lila. Lille, perdón, mi francés no existe, es inexistente. Y se especializa en geometría algebraica. Hoy nos va a hablar, o nos va a dar, mejor dicho, una pequeña introducción a la teoría del cuerpo con un elemento. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Yo decidí que, bueno, hoy hablaré solamente usando el femenino. Entonces, bienvenidas a todas a esta charla. Entonces voy a compartir mi presentación y primero, las primeras diapositivas son para explicar un poco mi presencia en este grupo de Mujeres y Más. Ok, pero antes, entonces vamos a ver un poco el índice de esta presentación. Los porcentajes son más o menos por cada sección el porcentaje de gente que imagino que podrá entender lo de que estoy hablando. Okay, entonces las dos primeras secciones deberían pasar fácilmente, la tercera bastante, la sección 4 más o menos, la sección 5 va a ser la más difícil. Okay, yo pertenezco al 75% de los que no van a entender la sección 5. Y bueno, la sección 6 son referencias. Bueno, antes de hablar del cuerpo con un evento, entonces vamos a hablar del TIDOR. Ok, TIDOR es una palabra inglés, ok, que es lo que más o menos bueno, explica más o menos mi presencia en el grupo de Mujeres y Más, que yo agradezco a las mujeres por permitirme de participar. Muchísimas gracias. Y, ok, entonces antes de hablar de matemáticas, quiero recordarle que en 2021, bueno, hasta ahora, ¿ok? 375 personas transgénero fueron asesinadas en todo el mundo solamente por la única razón de ser transgénero. Entonces, puede ser que muchas más han sido asesinadas, pero por la razón de ser transgénero, 375. Y de estas 375 personas, 70% de esas fueron en América Latina. ¿Okay? Y me parece, esto no lo escribí, 33% en Brasil, ¿okay? Donde se concentra el número más grande entonces. Y además, por la primera vez se reportaron casos en Grecia, Kazajistán y Malawi, por la primera vez desde que se cuentan. Y si se compara el número con el 2020, entonces este número aumentó con respecto al 2020. Pues esto es malo. Y esto, por supuesto, son solamente los casos confirmados y reportados, ¿okay? En la prensa por la policía y las instituciones. Entonces, hay claramente muchos más. Entonces, ¿qué es el TIDOR? Es el Día Internacional de la Memoria Transexual, donde se recordan las víctimas de transfobia, ¿okay? Y se celebra cada año el 20 de noviembre. Por esto estoy hablando de esto hoy, porque nos acercamos de esta fecha. Y además de las personas asesinadas, también queremos recordar a todas las personas que son víctimas de transfobia y que en su trabajo, en la familia, que son expulsadas de sus casas y obligadas a prostituirse y mucho más. Entonces, aprovecho de este momento de visibilidad que me dan para hablar de esto y muchas gracias. Ahora podemos hablar de matemática. ¿Ok? Entonces, gracias por su atención. Tengo una pregunta. Creo que hay algunos micrófonos abiertos. No sé si se pueden cerrar. Gracias. Muchísimas gracias. Ok, bueno, como en muchas charlas, intentaré hacer una introducción donde
se entenderá mucho porque voy a repetir cosas que son conocidas por muchas personas aquí, pero como me pidieron de hacer una charla para todas, ¿ok? Entonces, no solamente para la gente que tiene un conocimiento avanzado, es posible que aquí se encuentren estudiantes que no conozcan los elementos clásicos de la teoría de cuerpo. Entonces, rápidamente, pero con precisión, estaré recordando a la definición de grupo, anillo y cuerpo. Rápidamente, como estamos hablando de esto, ¿verdad? Estamos hablando de cuerpos, entonces vamos a recordar rápidamente lo que es un grupo. Un grupo y después y luego un anillo y un cuerpo. Y el problema de la teoría del cuerpo con un elemento es que el problema de la teoría del cuerpo con un elemento es que se hace muy rápidamente, muy difícil. Entonces es difícil hacer una charla totalmente entendible por todos. Yo no soy experto en esta teoría, simplemente por pura curiosidad empecé a estudiar esta teoría eh, recientemente, pero es realmente algo bonito y difícil. Buenas tardes, Mario, feliz cumpleaños. Entonces, un grupo, les recuerdo, es simplemente un conjunto con una ley de composición. ¿Okay? Esta ley de composición debe ser bastante bonita, ¿okay? Es decir, queremos que sea asociativa, que tenga un elemento neutro y y queremos que todo elemento tenga un inverso, ¿ok? Como por ejemplo Z y la suma, R y la suma, R menos 0 y el producto, ¿ok? Esto, aquí hay los detalles por si quieren leer, que todavía no conocen la definición, pero me imagino que la mayoría conoce esta definición. Un anillo, para definir un anillo necesitamos dos operaciones. ¿Okay? Entonces, que aquí denotaré con más y por, pero no necesariamente tenemos que usar a estos símbolos. Y también, si me permiten hacer un pequeño spoiler, estoy recordando estas definiciones porque en la teoría del cuerpo con un elemento se usan mucho objetos alternativos a anillos, cuerpos y grupos, ¿okay? Que son, ¿okay? Ya voy a decirles, son los monoides, que es algo que en general se estudia en los primeros días de un curso de matemática y después se olvidan por siempre, por toda la vida, pero hoy no, hoy tenemos que usarlo. Y hemos dicho monoides y semigrupos también, un poquito. ¿Okay? Entonces, es bien de recordar todos esos axiomas porque vamos a ver que algunos se cortarán después. Okay, un anillo es básicamente un conjunto con dos operaciones, ¿okay? Donde bajo la primera operación nuestro conjunto es un grupo conmutativo. ¿Okay? Y conmutativo, que significa que los elementos conmutan, que A más B es igual a B más A, ¿okay? Por si acaso. Y queremos que la ley de multiplicación sea asociativa y distributiva con respecto de la suma. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Y nada más, solamente esto. Ahora vamos a especificar un poco más, vamos a ver los ejemplos particulares de anillos, que son los cuerpos. ¿Okay? Un anillo que es conmutativo y tiene unidad, ¿okay? Tal que el anillo menos el elemento neutro por la suma es un grupo conmutativo, esto es lo que se llama un cuerpo. ¿Okay? Entonces es importante, esta última parte es increíblemente importante para nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿qué es un cuerpo otra vez? Es un anillo que es conmutativo, bueno, bajo la suma ya lo sabemos porque está en la definición. Queremos que la multiplicación sea conmutativa,
que tenga la unidad, es decir, un elemento neutro para la multiplicación, donde en particular, entonces, R menos el elemento neutro es un grupo conmutativo. ¿Ok? Es importante R menos el elemento neutro, es decir, que el elemento neutro no se puede considerar, ¿ok? Ya está fuera del grupo conmutativo multiplicativo. Esto es importante para lo que queremos definir después. Ok, vamos a ver los ejemplos que todos conocemos. Ok, entonces, por supuesto, Z no es un cuerpo, ok, porque 2 no tiene un inverso multiplicativo. Aquí tenemos los cuerpos que todos conocemos de los números racionales, reales y complejos, y hay muchos más, por supuesto, pero no todos aquí son especialistas en álgebras, entonces no puedo suponer que conozcan millones de ejemplos. ¿Okay? Ahora aquí vamos a continuar con las observaciones importantes sobre la parte del elemento neutro que hemos dicho antes. ¿Okay? Entonces, es importante observar que el anillo cero, es decir, el conjunto que tiene un único elemento, puede ser una manzana, pero aquí se denota con el elemento cero, es un anillo conmutativo con unidad. ¿Ok? ¿Por qué es un anillo conmutativo? Porque cero es un grupo conmutativo bajo la ley de suma, ¿ok? Con el elemento neutro cero. Y aquí, para ser anillo, no tenemos que eliminar el elemento cero. ¿Ok? Entonces, si se supone que 0 es igual a 1, es decir, si se usa 0 también como elemento neutro para la multiplicación, entonces se obtiene que 0 también es un grupo conmutativo con elemento neutro 0 bajo la multiplicación. 0 por 0 es 0. No hay nada más que decir. Pero sí es un anillo. Es conmutativo y tiene una unidad. Y esta unidad es 0. Entonces, pregunta, ¿por qué no podemos decir que esto es nuestro cuerpo bonito con un elemento? Puede ser esto. Tiene todo. Es un grupo conmutativo con la unidad bajo la suma, es un grupo conmutativo con la unidad bajo la multiplicación, pero no es un cuerpo, porque en la definición de cuerpo tenemos, como hemos dicho antes, que no queremos que sea un grupo conmutativo, que todos los elementos formen un grupo conmutativo bajo la multiplicación. Solamente le permitimos al conjunto del anillo menos elemento cero de ser un grupo conmutativo con respecto de la multiplicación. Aquí lo que pasa es que R menos 0 es vacío. ¿Ok? Y hemos visto que no se puede definir un grupo para el conjunto vacío. ¿Ok? Necesitamos al menos un elemento, que es la identidad. Ok, entonces, necesariamente, conclusión de esto, un conjunto con un elemento nunca puede ser un cuerpo. ¿Ok? Entonces, un cuerpo tiene siempre al menos dos elementos. Al menos dos, puede ser más, pero al menos tiene dos. Vamos a ver si existe al menos un cuerpo con dos elementos. Vamos a ver. Y en este caso, este sería el cuerpo más pequeño. Ok, bueno, la respuesta es sí, como muchas saben. Ok, y si se considera F2 como el conjunto 0,1 con la suma y la multiplicación definida como aquí están escritas, ¿ok? O si prefieren, son la suma y la multiplicación módulo 2, ¿ok? De esta manera se obtiene un cuerpo. Y como necesitamos al menos dos elementos, aquí tenemos dos elementos, aquí tenemos un cuerpo con dos elementos, entonces esto es necesariamente el cuerpo más pequeño del universo y no hay, a menos de isomorfismos, aquí, bueno, si no entienden esto, no importa, no se preocupen, a menos de isomorfismos, no hay
otro cuerpos con dos elementos distintos de F2. Y esta es la única estructura que podemos poner. Entonces, bueno, estamos haciendo una charla sobre un cuerpo con un elemento, pero acabamos de decir que solo podemos tener cuerpo con dos elementos o más. Ok, entonces esto es un problema. Eso es un problema que tenemos que resolver. Pero antes vamos a ver cómo se comportan los cuerpos, los demás cuerpos. Aquí tenemos toda la lista, todo el listado de los cuerpos con un número finito de elementos, que son los cuerpos de la forma Fp a la n, ¿okay? Sin precisar la estructura, que no sería interesante. Bueno, de hecho es muy interesante, pero pueden estudiarlo en un curso de teoría de Galois, ¿okay? Y son los cuerpos que tienen P a la n elementos, ¿ok? Entonces, Marco, ¿olvidaste poner que n tiene que ser al menos igual a 1? No, lo puse aquí, ¿ok? Porque si n es igual a 0, tendríamos F1 y hemos dicho que todavía no sabemos usar a este N1, a este F1. Ok, entonces, ok, otra vez, pregunta, ¿y el cuerpo con un elemento? Ya que hemos dicho que tenemos solamente cuerpos con al menos dos elementos, simplemente no existe. Okay, no hay nada que hacer sobre esto. El cuerpo con un elemento no existe. No podemos construirlo. A menos de cambiar la definición, por supuesto, pero no se cambia la definición de cuerpo. Entonces no existe. Entonces con esto mi charla sería terminada con 40 minutos eh, de... ahora podemos hablar 40 minutos sobre otro porque no hay no hay otro que decir. De hecho, no, de hecho hay muchísimo que decir, porque hay toda una historia sobre el cuerpo con un elemento que empezó en 1957. ¿Ok? De hecho, bueno, hablo por mi experiencia. ¿Ok? Es una teoría de que se habla muy poco en general. Es difícil, es difícil de conocer gente que trabaja sobre esto, es difícil participar a charlas sobre este tema, pero de hecho hay muchos trabajos sobre la teoría del cuerpo con un elemento. Entonces es una área de la matemática muy, muy activa y realmente muy difícil. ¿Ok? Entonces, la primera persona que habló del cuerpo con un elemento ha sido Jacques Tits, ¿okay? Matemático francés, creo que nació en Bélgica, pero es francés. Bueno, si Wikipedia no se equivoca, aunque a veces pasa. Él, Tits en 1957 dijo que algunas geometrías proyectivas, ya con algunas geometrías proyectivas, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, significa algo de que no vamos a hablar hoy, pero para los que conocen la geometría proyectiva, él dijo que bueno, trabajar en geometría proyectiva sobre FQ, ¿ok? Q es el P a la N que vimos antes, tendría un análogo interesante para Q igual a 1. Pero de hecho, sí, no. De hecho, lo que pasó es que por muchos años, como creo 3 décadas, los matemáticos y las matemáticas dejaron de hablar de esto. ¿Okay? Nadie le dio mucha importancia a este asunto, a esta idea de Tits, entonces casi se olvidó. Hasta que, bueno, Alexander Smirnov, creo que es Alexander, sí, a finales de los años 80, en una charla, dijo que esta vieja idea de Tits de hacer geometría sobre F1 podría tener aplicaciones interesantes en la demostración, en una posible demostración de las famosas hipótesis de
Riemann, ¿ok? De que no vamos a hablar hoy porque no soy experto y no tengo la solución, de hecho, por si acaso. Y como saben, la demostración de Atiyah, creo, de la casi demostración de Atiyah de hace unos años no es correcta. ¿Okay? Entonces, el problema principal sigue siendo abierto. Y esta charla de Smirnov despertó a las matemáticas sobre esta geometría sobre el cuerpo con un elemento. Entonces vamos a ver qué podemos hacer si realmente podemos demostrar a las hipótesis de Riemann con esta nueva geometría sobre F1, pero todavía no sabemos qué es F1, si existe, si podemos definirlo. Entonces, bueno, luego la primera lecture notes, ¿okay? Se debe a Manin, Yuri Manin, el famoso Yuri Manin, que por la primera vez recoge las ideas de Smirnov, mientras tanto desarrolladas por otros matemáticos. Aquí tenemos Denninger y Kurokawa, por ejemplo, que eh, esto, bueno, lo hizo Manin, hemos dicho, en 1995. Luego, bueno, se desarrolló un montón esta teoría, ¿ok? En muchas direcciones distintas. Ahora hay muchas definiciones de F1, o por lo menos de lo que debería ser la geometría sobre F1, aunque F1 no exista. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver hoy, ¿ok? En esta charla, hablaremos de esquemas sobre F1 según la definición de Deitmar. ¿Okay? Esto puede asustar a muchas, pero no es tan difícil si conocen la teoría clásica de los esquemas afines. ¿Okay? Entonces, y si no la conocen, no se preocupen porque voy a recordar lo esencial en las próximas diapositivas. ¿Ok? Esto es básicamente lo que voy a hacer en los próximos minutos. Recordar lo que son los esquemas clásicos con la topología de Zariski clásica y generalizar esto en el nuevo sentido. Nuevo, no es tan nuevo, pero en esta poco conocida definición de geometría sobre F1. ¿Okay? Y vamos a ver que en este caso se puede, de hecho, hacer un intento de definición de F1 mismo. ¿Okay? No siempre es posible, no siempre es necesario, pero en esta geometría particular sí se puede. ¿Ok? Entonces, ok. Ahora vamos a recordar un poquito la teoría clásica de los esquemas afines, por lo menos. ¿Ok? Que es algo que se estudia en general en un curso de, bueno, por lo menos los espectros de los anillos, que es lo que recordaremos aquí, se estudian en cursos de álgebras conmutativas en general o en cursos de geometría algebraica. Y entonces, lo que voy a hacer es eh, hablar de esos aspectos haciendo algunas simplificaciones. ¿Ok? Esto me permitirán, no voy a dar todos los detalles porque sería imposible, pero prefiero simplificar con menos detalles para que sea más comprensible y menos detallada. Por ejemplo, no hablaré de haces, ¿ok? Por si tienen este miedo, ¿no? Ok, entonces, podemos decir así, que hoy puede ser casi suficiente saber que para definir un esquema afín es suficiente, o casi, conocer a la definición de espectro de un anillo. ¿Ok? Y las que conocen la definición de anillo pueden entender fácilmente la definición de espectro de anillo. Entonces, no se asusten si todavía no conocen esta definición. Ok, entonces, ¿qué es el espectro de un anillo?
¿ok? Es simplemente el conjunto de todos los ideales primos del anillo A. Estamos hablando de anillos conmutativos con unidad. Esto es el contexto en que se trabaja en álgebra conmutativa o geometría algebraica. Entonces, simplemente, bueno, tienen que saber qué es un ideal primo, pero si saben, si conocen la definición de anillo, conocen también la definición de ideal primo en general. Pero si no conocen la definición de ideal primo, pueden pensar a Z y los números primos. ¿Ok? Recordar que un ideal es primo si y solamente si el cociente del anillo con el ideal es un dominio de integridad. ¿Ok? Un dominio, simplemente. Es decir, sin divisores de cero. Y entonces, por ejemplo, vamos a considerar algunos ejemplos. Sí, tengo 3 ejemplos, me parece, los más sencillos que tenemos. El primer ejemplo que tenemos es claramente el espectro de Z, que como casi he dicho antes, son básicamente los números primos, o mejor, los ideales generados por los números primos de Z. Y además de esto, tenemos que agregar el ideal cero. Entonces hay uno más respecto a los ideales primos. ¿Ok? Esto también es interesante porque se descubrirá en la teoría de los esquemas sobre F1 que también se necesitará agregar otro elemento. Entonces, no es tan feo lo que estamos haciendo. Aquí hay infinitos elementos. Si se agrega uno, bueno, la diferencia no es tan importante. ¿Ok? Y en la geometría sobre F1 se agregará un elemento más. ¿Ok? Entonces, no es tan diferente, por lo menos en los casos donde podemos hacer la comparación. Ok, entonces, el espectro de... Ah, no escribí que es K. El espectro de un cuerpo K es un punto. Ok, K es un cuerpo. Perdón. K es un cuerpo. Y si conocen los anillos de evaluaciones discreta, ¿okay? El espectro de un anillo de evaluación discreta son 2 puntos, ¿okay? Dados por el ideal 0 y su único ideal maximal. Por ejemplo, si aquí hay gente, y creo que sí, que les gusta la teoría de números, pueden ser acostumbrados eh, al anillo de los enteros p-ádicos. Esto es un ejemplo de anillo de evaluación discreta. Hay mucho más y, de hecho, aún más sencillos que esto. Pero ahora voy a borrar esto. Ok, listo. Ok, entonces, esto es el espectro. Ok, hemos dicho que puede ser suficiente conocer a la definición de espectro para saber lo que es un esquema. Ahora vamos a dar algunos detalles más, ¿ok? Sin asustarles demasiado. ¿Okay? ¿Qué es un esquema afín? No es solamente el espectro es el ingrediente principal. ¿Okay? Es entonces el espectro de un anillo conmutativo con unidad más su topología de Zariski, que ahora voy a recordar, más un as estructural de que no hablaré hoy. ¿Okay? Podemos olvidar al as estructural hoy porque sería un poco difícil introducirlo hoy. Por esto, ¿qué es un as estructural? Bueno, esto en los próximos episodios. Entonces, ¿qué es una topología? Una topología es una colección de abiertos que cumplen con algunas propiedades. Cuando se definen los abiertos, se definen también los cerrados. Lo bonito de la topología de Zariski es que se define por los cerrados, que son los objetos más sencillos de esta topología. Entonces, los cerrados se definen de esta manera. Se toma un ideal, ¿ok? Y se define un cerrado como el V de un ideal, es decir, todos los
ideales primos que contienen a este ideal. Okay, por ejemplo, para hacer otra vez un ejemplo fácil, okay, si tenemos Z y el ideal generado por el número 30, okay, V de 30 es dado por 2, 3 y 5. ¿Ok? Y esto para mis estudiantes que se encuentran aquí y no solamente. Como podemos ver, entonces creo que lo escribí después, sí. Los cerrados de spec de Z son todo Z, bueno, es decir, todo spec de Z, bueno, aquí otra vez un error, todo el espectro, entonces todo por supuesto, el conjunto vacío y uniones finitas de ideales primos. Entonces, solamente un número finito de puntos, ¿ok? Entonces, pueden imaginar aspect de Z, que es algo infinito, ¿ok? Pero los cerrados son solamente un número finito. Y esto parece mucho, ¿okay? A la topología de Zariski que hemos definido para las variedades en mi curso de curvas algebraicas. Y de hecho, spec de Z es una curva, ¿ok? Por razones que se explicarán un día. Entonces, no es tan diferente de lo que vimos en clases. Ok, esto es una pequeña paréntesis que voy a cerrar inmediatamente. Ok, hay un resultado interesante que es el siguiente, que nos dice que la categoría de los esquemas afines, bueno, aquí lo escribí de manera fea como esquemas afines, es antiequivalente a la categoría de los anillos conmutativos con unidad. Antiequivalente significa que es equivalente por medio de un funtor contravariante. Ok, y en particular, spec de Z es un objeto final en esta categoría. ¿Por qué? Porque Z es un objeto inicial en la categoría de los anillos conmutativos con unidad. ¿Qué significa? Significa que tenemos siempre, okay, para todo anillo, tenemos siempre un homomorfismo de anillos que va de Z hacia A. ¿Ok? Y entonces, de la misma manera, tenemos siempre un morfismo que va de spec de A hacia spec de Z. Único. Y por esta razón, se dice que spec de Z es un objeto final de nuestra categoría. ¿Ok? Y esto es importante porque es lo que no nos gusta cuando, los que no nos molesta cuando queremos estudiar a la geometría sobre F1. ¿Okay? No queremos que spec de Z sea un objeto final, porque es demasiado grande, simplemente. Ok. Bueno, aquí es lo que estoy diciendo. En particular, si en una teoría ideal, en una geometría ideal de cuerpo con un elemento, okay, que no se escribirá así, pero nos gustaría que spec de Z sea un esquema sobre un hipotético spec de F1. Okay, y que spec de F1 siendo la más pequeña entidad posible, aunque no exista, queremos que spec de Z, que spec de F1 sea el objeto final de nuestra categoría de esquemas sobre F1. Ok, y vamos a ver que algo de este estilo pasa efectivamente si se define esta geometría. Sí, esto es equivalente a decir que Z debe ser una F1 álgebra. Y es lo que más o menos vamos a ver en la próxima construcción. Ok, en particular, queremos construir un funtor de esquemas que va de la teoría, que va de los F1 esquemas,
de que todavía no hemos hablado, hasta los Z esquemas. Un funtor que sea como un cambio de base, un pullback, que sería equivalente a un funtor producto tensorial entre las álgebras que voy a introducir después. Ok, entonces, ¿cómo se puede definir esto? Entonces, ¿cómo podemos definir a estos F1 esquemas si F1 no existe? Ok, si F1 no existe, si todo lo que podemos hacer para Z esquemas, para los esquemas afines, ya lo hemos hecho, significa que para construir algo sobre un objeto tan pequeño como F1, podríamos intentar de renunciar a algunas propiedades que constituyen los esquemas clásicos como vimos. Por ejemplo, sabemos que los esquemas son básicamente espectros de anillos, y un anillo tiene dos operaciones. Podemos intentar de renunciar a una operación, por ejemplo, pero ¿cuál y cómo? ¿Okay? Para obtener una teoría consistente, es decir, para construir una teoría que sobre Z sea la misma que ya hemos estudiado. ¿Ok? Entonces, como hemos dicho, hay muchos intentos, algunos equivalentes, otros menos, y de estos voy a presentar un intento, ¿ok? Que es lo de Deitmar. ¿Ok? Y voy a dejar algunas referencias al final, ¿ok? Olvidé de poner la referencia de Deitmar, pero puse la que yo he leído. Básicamente, esencialmente dos, que son las dos más simples, creo. Ok, entonces, Deitmar se dio cuenta que en muchas operaciones, sí, operaciones entre esquemas, en muchos trabajos con los esquemas, la operación de suma no es tan importante, ¿ok? En un sentido que creo que se va a comprender, a entender cuando se definen esos objetos sin suma. Porque no es tan importante, porque muchas cosas se pueden hacer simplemente con una operación, que es el producto. Ok, entonces, Deitmar tuvo la idea de sustituir a los anillos conmutativos con monoides, de hecho no necesariamente conmutativos, ¿ok? En la teoría anterior que vimos. ¿Ok? Y vamos a ver esto. Vamos a ver qué es un monoide. Bueno, un monoide, para recordarles que es un monoide, es simplemente un grupo donde no se pide la existencia del elemento inverso. O si prefieren un magma asociativo con unidad, o si prefieren, aquí tenemos la definición, ¿okay? Un monoide es un conjunto con una ley de composición, como para los grupos, que es asociativa, tiene un elemento neutro y nada más. ¿Okay? No se le pide la existencia de un elemento inverso. Hay monoides particulares donde se introduce el elemento cero, y es algo que voy a precisar después. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar con monoides. En lugar de anillos, ahora estaremos trabajando con monoides. Y básicamente se repite, para construir una geometría sobre F1, se repite lo que vimos para anillos, simplemente casi sustituyendo en todos los lugares la palabra anillo con la palabra monoide. Y vamos a ver que todo sigue siendo válido más o menos, con algunas diferencias. ¿Ok? Y como le he dicho, bueno, yo todavía no soy experto en esta área y no sé si un día voy a volverme experto eh, en este tema, pero por ahora no. Entonces todavía hay cosas que no entiendo, hay motivaciones que no veo, pero bueno, poco a poco. Es una teoría de que vale la pena hablar, creo yo.
si no fuera que por las aplicaciones que hay en matemática de esta teoría. Entonces, si tenemos un monoide, queremos definir a un espectro de un monoide, entonces necesitamos una definición de ideal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un ideal de un monoide? Entonces es un subconjunto del monoide M, ¿ok? Tal que el conjunto de los elementos de la forma I minúsculo, M minúsculo, donde claramente el primero pertenece al ideal, al conjunto I y el segundo al monoide M, coincide con el conjunto I mayúsculo. ¿Ok? Entonces tenemos la definición de ideal, tenemos una noción de ideal primo que parece un poco diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un ideal primo? Un ideal de un monoide, que es la definición que tenemos arriba, se dice ideal primo si el complementar del ideal en el monoide es simplemente un submonoide de M. ¿Ok? Recuerden que es, en la teoría de los anillos, el ideal se define como un grupo aditivo tal que bla, bla. Aquí no tenemos la suma. Entonces no hay que hacer adiciones, ya que no hay la suma. ¿Okay? No olviden que estamos trabajando con una única operación. Ok. Entonces, ahora podemos definir, ahora que tenemos los ideales primos, podemos definir finalmente a lo que es el spec M sobre F1. Es decir, un nuevo espectro sobre algo que no existe, que es este F1. Por ahora no existe, luego intentaremos definirlo. ¿Okay? Entonces, el espectro de M sobre F1 es el conjunto de los ideales primos de M, simplemente. ¿Okay? Hasta aquí creo que todas las que conocen a la definición de espectro o que la entendieron en los minutos anteriores, pueden entender esta definición. ¿Okay? Hasta ahora, todo bien, como en la película La N francesa. Por quien conocen esta película. Y esto no es suficiente. Bueno, si no le gusta hablar de topología de Zariski, pueden apagar el cerebro por unos minutos, pero si queremos definir un esquema, necesitamos una topología y unas estructural de que no vamos a hablar, pero por lo menos vamos a definir la topología de Zariski sobre este espectro, ¿okay? Que es la siguiente. Entonces, ¿cómo se define un cerrado? Como en el caso clásico, un cerrado en la topología de Zariski sobre el espectro de M sobre F1 es simplemente el VI, como en el caso clásico, de todos los ideales primos que contienen al ideal I dado. Y por todos los ideales podemos definir a los ideales primos. Perdón, podemos definir a este VI. ¿Okay? Y las uniones finitas y las intersecciones, aunque infinitas, de esos ideales. Disculpe un momentito, me está llamando la farmacia. Disculpe, es la farmacia que está llegando con los productos. Entonces, este es la topología de Zariski sobre el espectro de un monoide sobre F1. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, la pregunta natural que podemos ponernos sobre esta teoría, ok, entonces, bueno, es claro que un anillo en particular es un monoide. Entonces, ¿qué pasa si yo, en lugar de un monoide, voy a considerar un anillo conmutativo con unidad? Ok, vamos a regresar al caso clásico. Ok, vamos a considerar el espectro de A sobre F1. Bueno, como le estaba diciendo antes, ¿ok? Podemos calcularlo y vamos a ver que es casi la misma cosa, ¿ok? Porque en este caso,
¿ok? Se obtiene algo parecido al espectro de A, pero no es exactamente igual. Vamos a ver lo que es diferente. Vamos a ver que, entonces, si se toma un ideal como un subgrupo aditivo del anillo, entonces las dos definiciones coinciden. ¿Ok? Pueden hacer la verificación. Un ideal, en este caso, I es un ideal de A, sí y solamente si I es un ideal de A con la multiplicación, es decir, del monoide A relacionado, asociado a nuestro anillo, en la definición de ideal que vimos antes. ¿Ok? Esto sí se supone que I es un grupo conmutativo. ¿Ok? Perdón, un subgrupo aditivo del grupo aditivo de A. Pero hay más en la derecha. No todos llegan necesariamente de esta definición. ¿Qué hay más? Sí, perdón. Y en este caso sí falta la definición de primo, por supuesto. En este caso también un primo en la izquierda coincide con un primo en la derecha. ¿Ok? Disculpe. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente, básicamente, es que el espectro de A sobre F1 es más grande. Es más grande porque tenemos simplemente el elemento vacío, que nunca pertenece a un espectro del anillo clásico. ¿Ok? ¿Por qué? Aquí lo explico. No, no lo explico. Pero, de hecho, el elemento vacío, pueden verificar que es claramente un ideal en la definición de ideal de monoide. Si quieren podemos verificarlas aquí. Aquí, sí, claramente el elemento vacío es un ideal porque es un subconjunto de M que coincide cuyo vacío M coincide con sí mismo, y M menos el elemento vacío es claramente un submonoide de M, porque M es un submonoide de M. Entonces, el espectro sobre F1 tiene un elemento más. ¿Okay? Entonces ahora vamos a definir lo que es finalmente un esquema afín sobre F1 o un F1 esquema afín. Es lo siguiente, es un monoide, bueno, perdón, si tenemos un monoide, aquí, esto es M, el espectro de M sobre F1 dotado de su topología de Zariski y de un ase estructural de que no hemos hablado, es lo que se llama el F1, un F1 esquema afín, si queremos, geométrico. ¿Ok? No voy a decirle mucho sobre esto, pero dos palabras, si me permiten, sobre este geométrico que hemos agregado ahí, es que hay en en, la, en las varias teorías que hay sobre la geometría sobre F1, hay una segunda teoría que es muy parecida de esta, que hace más o menos lo siguiente. Todos sabemos que por el lema de Yoneda, okay, hay una equivalencia de categoría entre la categoría de los esquemas y la categoría de puntores de puntos, okay, asociados a esquemas. Y entonces, aquí hemos definido a los esquemas sobre F1 usando eh, la parte del lema de Yoneda izquierda, es decir, la que usa los espectros, ¿okay? La teoría algebraica de cómo se definen a los esquemas. Podemos decidir de generalizar a la teoría categórica de los esquemas. Y esto es algo que se hizo. Se hizo también. Yo no hablaré para de esto. Ahora, lo siento, no recuerdo los nombres de las personas que hicieron esta geometría, pero puedo buscarlos. Uno empieza con V, pero no recuerdo. Entonces, hay una teoría categórica de esquemas afines sobre F1. Hace algunos años se demostró que las dos teorías son equivalentes. ¿Okay? Entonces hay una equivalencia entre los F1 esquemas afines geométricos y los categóricos. Entonces,
se puede omitir la palabra geométrico, así como se hace para los esquemas clásicos. Ok. Entonces, bueno, esto es algo de que no vamos a hablar, pero como en el caso de los esquemas, bueno, siempre en matemática, cuando se construyen objetos, se construyen también morfismos, bueno, es decir, funciones entre estos objetos. Entonces, de igual manera se construyen morfismos entre F1 esquemas afines. ¿Ok? Y pueden imaginar, para los que ya conocen, los y las que conocen la teoría de esquemas un poquito, se puede definir un esquema de manera general, no solamente afín, ¿okay? Como un espacio anillado que localmente es isomorfo a un F1, un esquema afín, pero se necesitan varias nociones que no quiero enunciar aquí. Ok, no tengo muchísimo tiempo, entonces, pero casi hemos terminado. Ok, entonces, ahora, esto casi hemos terminado, porque ya mi objetivo era definir a una nueva geometría sobre F1. Pero si ahora queremos hacer un esfuerzo más, okay, vamos a intentar de definir realmente a este objeto F1. Okay, vamos a ver que en algunos casos se puede, bueno, en este caso se puede definir. Ok, entonces, en la idea de Deitmar se puede detallar un poco más. Ok, entonces, hemos dicho que queremos construir este funtor que va de los F1 esquemas hasta los Z esquemas o de manera equivalente el funtor tensor, producto tensorial que va de las F1 álgebras hasta las Z álgebras. ¿Ok? Vamos a ver si podemos hacerlo de manera razonable y comprensible. ¿Ok? Y la respuesta es que sí, se puede hacer, pero tenemos que trabajar un poco más. Entonces, en lugar de considerar a todos los monoides, vamos a considerar un caso particular de monoides, que son los monoides que contienen un elemento cero. Pero ¿qué significa esto? Porque un monoide solamente tiene la multiplicación y elemento cero tiene sentido solamente si, como elemento neutro de la suma. Entonces vamos a especificar lo que se entiende con elemento cero multiplicativo. Simplemente se entiende un elemento, okay, como podemos imaginar, no es tan difícil, okay, no necesitamos necesariamente la adición para definir un elemento cero. En este caso se define el elemento cero como ese elemento que multiplicado con todos los demás elementos nos da cero. ¿Ok? Como si fuera el clásico elemento cero en los números reales. Pero sí tenemos que definirlo, porque cero para nosotros hasta hace 30 segundos era el elemento neutro de la suma, y aquí no tenemos una suma. Entonces tenemos que definirlo de manera diferente. Ahora que tenemos esto, vamos a ver qué podemos hacer con nuestras construcciones. Podemos finalmente definir un producto tensorial, o si prefieren un cambio de base, ya que no es realmente un producto tensorial en el sentido usual del álgebra conmutativa, ¿okay? Se define un cambio de base, o si prefieren un producto tensorial para M, para pasar de un monoide sobre F1, ¿okay? De la que podemos llamar una F1 álgebra, para transformarla en una Z álgebra en el sentido usual. Okay, esto se puede hacer, okay, se puede hacer asociando al módulo M, perdón, al módulo, cuando digo módulo es monoide, es que hablando de, ya se llama M y con los productos tensoriales me sale la palabra módulo. Entonces se toma el semigrupo Zm, que se define como sigue, ¿ok? Es el semigrupo por la operación suma, entonces estamos agregando una ley más,
¿ok? El semigrupo de todas las combinaciones lineales de los elementos de M, ¿ok? Por coeficientes enteros, ¿ok? Y esos coeficientes son casi todos cero. Como sabemos, casi todo en matemáticas significa todos menos un número finito, por lo menos en álgebra. Entonces, se construye un semigrupo, es decir, es algo aún más pequeño que un monoide, es como un monoide pero sin necesariamente la unidad, ¿ok? Y este semigrupo se cocienta, ¿ok? Claramente tenemos que construir un cociente para semigrupos, ¿ok? Se cocienta por el ideal generado por cero, ¿ok? Cero es un elemento del módulo M. Bueno, a este objeto se le da una estructura de anillo, ¿ok? Y lo bonito que tenemos es que ahora podemos intentar definir a F1 finalmente. Si queremos, no es necesario, podemos definir F1 como el monoide que tiene dos elementos, ¿ok? Con respecto a la multiplicación. Entonces, no es el cuerpo con dos elementos, porque no hay la suma. Y no es el anillo cero, porque hay dos elementos. Entonces, es el monoide, es un monoide bajo la multiplicación de los elementos, con los elementos 0 y 1. Y si se define así F1, podemos ver que, bueno, sí, hay también monoide trivial, que es como el anillo trivial, pero donde se considera solamente la multiplicación. Y ahora, con esas definiciones, podemos ver que el producto tensorial que hemos definido antes, o mejor llamarlo cambio de base, funciona bien, en el sentido que cumple algunas propiedades básicas del producto tensorial clásico. Por ejemplo, podemos ver que, bueno, en el caso del monoide trivial, cuando se hace el cambio de base del monoide trivial para pasar de F1 a Z, se obtiene el anillo trivial, ¿okay? Se le agrega una operación. Y aún más importante, esto es lo más importante, si se obtiene, si se quiere hacer el cambio de base de F1, como en el caso clásico de los productos tensoriales, para pasar de Z, de F1 a Z, entonces F1 producto tensorial con Z sobre F1 es exactamente Z. Esto se ve fácilmente, porque si se consideran todas las combinaciones lineales, hay todas las combinaciones lineales con coeficientes en Z de dos elementos, que son 0 y 1, se cocienta por todos los que tienen coeficiente, todo lo que son, que multiplican el elemento 0, faltan solamente los que multiplican el elemento 1, que es Z. ¿Ok? Entonces esto es bastante fácil. Última cosa, se construye el monoide de los polinomios con coeficientes en F1 y se hace el producto tensorial sobre Z y se obtiene el anillo de polinomios sobre Z. Y esto también respecta a las propiedades del producto tensorial clásico. Y esto es básicamente todo. Muchas gracias por su atención. Si quieren empezar a leer algo, yo les sugiero el segundo, Lordship, no sé, o el último. El último es un poco más largo, pero más fácil. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Marco. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Sí, Jorge. Gair. Sí. Hola, Marco. Primero que todo me gustaría felicitarte por la charla porque estuvo muy bonita, muy accesible, incluso para mí que a veces no sé de esas tantas cosas. Pero me gustaría hacerte una pregunta en el siguiente sentido. Si sabes si ese espectro sobre F1, cuando hablaste del espectro de un monoide, no, de un monoide M sobre F1, si eso es si eso cumple las propiedades de espacio espectral en el sentido de Hochster, en el sentido clásico. No sé, ¿qué sería este sentido? Que tal vez soy yo que no conozco. Este sentido es que es un espacio casi compacto
y T0, y tiene una base de abiertos cuasi compacto, que es cerrado por intersecciones. Y lo más importante es esto, que todo cerrado y reducible es la clausura de un único punto. Todo cerrado es irreducible. Sí, esto lo tenemos. Y que se... En el sentido que... no, espera. Ahora no recuerdo bien, pero puedo verificar. Creo que hay algo de este estilo. Pero bueno, no sé responder de manera precisa a la pregunta, pero a algo puedo intentar. Vamos a ver. Ok, aquí lo tengo. Vamos a ver. Es que, digamos, Hochster lo que hizo fue dar un sistema de axiomas de ciertos espacios topológicos que al final demuestra que son espectros de anillos. Entonces yo quería saber si esto entra dentro de esa misma categoría o no. Sí, digamos, sí, pero si quieres lo podemos ver tranquilamente después en Sí, algún momento o no conversación, tengo, porque no es desafortunadamente tan... no tengo una respuesta de esto, no. Lo que estoy leyendo ahora, pero no es una respuesta a tu pregunta, es que el espacio, spec de M sobre F1 es siempre irreducible en el sentido que todos los abiertos no triviales son densos, pero esto no es lo que necesita. Vamos a ver. Sí, no tengo una respuesta precisa Ok. para esto, ni una respuesta poco precisa. Pero gracias porque me da material para trabajar. Sí, si quieres nos podemos, me parece interesante, no sé si existe eso, yo voy a buscarlo de mi lado, pero tal vez podría ser una pequeña reunión para ver si es algo interesante de ver o no, porque Esta no lo teoría sé, puede es ser que no lo sea. increíblemente interesante, esta teoría, y yo conozco tan poco de esta teoría que me molesta, por esto quiero trabajar más. Para mí esta charla ha sido una excusa para presentar las primeras nociones que he estudiado, porque es algo que yo veo como muy bonito, con mucho potencial para el futuro de la investigación en matemática, entonces me ha gustado muchísimo. Pero sí, como puede ver, no tengo muchas informaciones sobre esto. Bueno, ni tengo una Gracias, sí, de todos respuesta. modos. Bueno, gracias, Fed. Perfecto, gracias, Jorge. No sé si alguien más. Yo tengo una. Alberto. Ujú. Hola Marco, gracias por la charla, estuvo Alberto. muy buena. Tengo como varias cosas. Vos habías dicho que espectro sobre F1 es terminal, ¿verdad? Eso fue lo que dijiste. Se comporta Que como terminal. sí, que el espectro de F1, si se puede definir, debería Ajá. ser terminal. Sí, sí. Debería de ser terminal. Y después, cuando pusiste el cambio de base, ¿verdad? De F1 hacia Z, debería de dar Z. Y eso es cierto para cualquier anillo con unidad. O sea, si yo pongo F1, tensor sobre F1 para Q, me queda Q. O cualquier otra cosa. O sea, se comporta Sí. como una unidad. Es inicial. Eh, Debería, o no sea, sé. no sé. Yo sí. Pero no es necesariamente lo mismo decir que hay una flecha de F1 hacia todas las álgebras y que el cambio de base que hemos definido se comporta bien en el sentido que F1 sobre F1 producto tensorial A con F1 es A. Pero sí, creo que sí. Esto debería ser. Esto sí, esto debería ser correcto. Pero tendría que verificarlo y no hice la verificación. Ujú.
eh, sí, sí, podría ser correcto, esto sí, podría ser correcto. Entonces, sí, en este sentido sí, sería fácilmente inicial como F1 álgebra. Ujú. Entonces, sí, creo que sí, pero no te voy a dar el 100%. Sí, sí, no, solo me pareció plausible, ¿verdad? Y cuando vi de ahí la formulilla, pues entonces me pareció que como había un funtor contravariante, ¿verdad? De un lado para el otro, y después veo que se comporta así, por lo menos en ese caso, pues me pareció plausible, nada más. Eh, Está muy bien, muchas gracias. Otra cosa, las ideas iniciales sobre eso, ¿en qué contexto aparecieron? Yo sé que vos hablaste un Eh, poco, pero no no, estoy seguro. la idea inicial de Titz es que él estaba trabajando, creo, con acciones de grupos GLN con coeficientes en FQ, acciones de estos grupos sobre algunas grassmannianas, algunas variedades particulares, y se dio cuenta que al hacer el límite de Q por Q que tende a 1, se obtendría algo interesante. Hasta, por ejemplo, una de las ideas principales, una de las ideas principales era esto, que la geometría proyectiva que se estudia hoy no es nada más que un caso particular de los conjuntos. Es decir, los conjuntos sobre F1, si se consideran los conjuntos sobre F1 y se hace el cambio de base sobre Z, se obtiene la geometría proyectiva usual. Entonces, lo que se estudia en la geometría proyectiva no es nada más que un conjunto. Y en algunas definiciones de F1 se demuestra que el espacio proyectivo bueno, el espacio proyectivo se puede construir sobre los complejos, sobre los reales o sobre F1, si existe. Y el espacio Pn sobre F1 no sería nada más que un conjunto. Pero esto es algo que, bueno, de que yo conozco solamente como introducción y no hice el estudio más profundo del tema. Pero sí, eso es. Y no sé, tal vez perdiste la parte más importante, es que las matemáticas se despertaron cuando se dieron cuenta que la teoría de la geometría sobre F1 podría ser muy útil para demostrar las hipótesis de Riemann. Sí, Es eso esto. sí lo escuché. Eso sí lo Ok, escuché. ok, ok. Lo que no sabía si Eh, habías mencionado o cualquier cosa era ver al si, puro cuál era, inicio. exacto, cuál había sido el contexto en el que Titz dijo, bueno, sí, tiene Sí. sentido No, empezar a pensar en esto, aunque no tengamos una manera canónica no lo había mencionado. definirlo. Sí, 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 no lo había mencionado, pero eran acciones de GLN sobre algunas grassmannianas. sí. Ok. Muchas gracias, Marco. Pura vida. Gracias a usted. Gracias, Alberto. No sé si alguien más tenía alguna duda o algún comentario. ¿No? Bueno, entonces, si no, agradecerle de nuevo a Marco por la charla. Y creo Gracias a que ya usted. podemos parar la grabación.